Y hoy, bueno, en el inicio de lo que va a ser el fin de semana para conmemorar el Día del Trabajador, que era un poco lo que estábamos hablando hoy, pero lamentablemente no en un homenaje, sino en la pelea de apropiarse de quién es más trabajador que quién, digamos. Claro. ¿No? Pero es de eso que vamos a hablar hoy, así es así, doctor, ¿no? Claro, quiero hablar un poco de esto porque para dar un pantallazo de mi punto de vista del tema. Claro, porque bueno, todo el mundo sabe que esto es un homenaje a unas personas, unos trabajadores que allá por 1886, reclamando una jornada laboral de 8 horas, perdieron la vida en un incendio en la manifestación. Entonces se recuerda esto. Y después de aquellos tiempos, muchos se vistieron con los derechos de los trabajadores y dicen defenderlos cuando en la práctica son de un cinismo descarado, ¿no? Sí. Uno de los cínicos históricos más impresionantes son los comunistas, herederos de los marxistas. Por ejemplo, en la Unión Soviética, Stalin hizo un programa de industrialización forzada que costó millones de vidas. Por ejemplo, una anécdota, hay una ciudad ahí al este de los Urales que no había nada, era un páramo absoluto, y al muchacho se le ocurrió que había que armar una ciudad llena de fábricas de acero, ¿no? Entonces transportó familias a la fuerza para ponerse ahí y levantar esa ciudad industrial. Bueno, en el primer invierno perdieron la vida 40.000 personas, muertas de frío, hambre, personas que estaban trabajando para levantar la locura esta de Stalin. Esa era la Unión Soviética, que se decía protectora de los derechos de los trabajadores. La otra, que todavía sigue viva, es la tiranía cubana. Hace unos años, ¿se acuerdan cuando escapó la señora Hilda Molina? Que dijo la tiranía cubana de que el Estado era propietario del cerebro de la señora. Imagínense, el Estado dueño del cerebro de un trabajador. O si no, hace un año, algo así, publicó la bloguera Joanny Sánchez unos relatos de la gente que podía emigrar de Cuba, y decía de que cuando traspasaba la barrera de migraciones en el aeropuerto, el Estado se quedaba con hasta los cepillos de dientes que se hubiese dejado en el departamento de la casa que abandonaba, porque en realidad todo era del Estado. La persona solo era propietaria de sí misma, de su cuerpo. Es decir, son menos, dentro del comunismo los trabajadores son una especie de mero eslabón, una cadena, un utensilio que se usa y se tira para las finalidades del déspota de turno. Esos son unos cínicos descarados. Los otros cínicos, bastante miserables, es el populismo, que en Argentina especialmente es el peronismo, que también golpea el pecho en defensa de los trabajadores. Bueno, veamos algunos de sus logros, ¿sí? En primer lugar, la relación que tienen los peronistas con la inflación es endémica. En el primer gobierno peronista produjeron el milagro de pulverizar los salarios, producto de que inauguraron el proceso inflacionario. Entonces, en 10 años, de tener el salario más alto de Sudamérica y uno de los más altos del mundo, bueno, perdieron una enorme capacidad adquisitiva. Inclusive hubo huelgas al final del peronismo del primer gobierno porque el salario se pulverizó con la inflación. Y hoy, en la actualidad, otro milagro peronista, de los únicos que tienen peores salarios que los nuestros son los venezolanos y los cubanos. Sí. O sea, Argentina tiene un salario miserable. A ese salario que lograron los defensores, los trabajadores peronistas, le agregan tratos de explotación. O sea, no hay peor empleador que un peronista. Veamos lo que hacen con los empleados públicos, toda la tercerización que hacen, por ejemplo, en el régimen del empleado público provincial, el Estado puede tomar contratados para casos muy excepcionales y por periodos muy cortos, para cuestiones muy así excepcionales. Bueno, hay gente que puede empezar su trabajo, su periodo laboral y jubilarse toda la vida como contratados en Formosa, como monotributistas, no tienen derechos, no tienen escala salarial, no tienen jornada, tienen lo que el mandamás le dé. O el caso de las cooperativas que, por ejemplo, prestan los servicios de recolección de residuos,
que tampoco no tienen, es una tercerización donde directamente no tienen ningún derecho. A eso agréguenle la explotación que se refiere con la salubridad, con la salud en la protección que tienen que tener los trabajadores cuando prestan su servicio. Bueno, la recolección de residuos es grosero, ¿no? Las pobres personas van flameando en los camiones, no tienen guantes, no tienen protección de ojos, no tienen protección para inhalar los olores que pueden salir de la porquería. Y en la salud pública lo vimos cuando estuvo el tema de la pandemia. Al principio los pobres empleados de la salud se protegían con bolsas de nylon y atadas con cinta scotch. Sí. Esa era toda la protección que tenían. De modo tal que estos señores evidentemente les importa muy poco la salud de sus empleados. Y todo este contexto que se da a su vez sin la mínima posibilidad de defenderse. Porque si alguno se reclama, son amenazados de las formas más viles y hasta despedidos. Hace unos meses, ¿se acuerdan cuando despidieron al hijo de una persona y el puntero político que lo despidió le dice, salió el audio, vos sabés cómo es esto? ¿Qué significa? Claro. Que le venden el alma al diablo. O sea, cuando ellos toman un empleado, no toman un empleado, sino que le compran la vida a esa persona. Y lo más indignante es que no hay ninguna tutela judicial, porque como no tienen, están prestando servicios públicos, no caen dentro de la ley de contrato de trabajo, que expresamente excluye los empleados estatales, y tampoco están dentro del régimen del empleo público, porque eso solamente comprende a la gente que ha sido designada e ingresada ¿cómo se llama? En la plataforma, en el staff de los empleados públicos. Estos son contratados, tercerizados, están en un limbo donde nadie los protege. Ese es el estado de miseria en el que los populistas, el peronismo en particular, ha llevado a los empleados en Argentina y en Formosa en especial, ¿no? Ahora, veamos cuál es la suerte de los empleados en el sistema que dice que los explota, en el sistema de mercado libre, ¿no? Sí. Hay un pensador que se llama Escotado, que dice que la evolución moral que tiene el régimen de mercado libre respecto de cualquier sistema en el pasado es que antes las personas que lo único que tenían era su fuerza de trabajo, la única manera que tenían de prestarla era bajo un régimen de esclavitud, durante por ejemplo todo el Imperio Romano, o bajo un sistema que se llamaba siervos de la gleba, que es la época de los feudales y hasta la Revolución Francesa, donde las personas eran como los árboles, estaban plantados en la tierra para prestar servicios en beneficio del noble que estaba ahí, y el noble cada tanto si eventualmente le daba alguna ayuda, y si no, se crecían y se reproducían como los animales, no tenían ningún derecho ni nada, eran personas que sobrevivían como podían. Cuando viene el mercado libre, esas personas pueden contratar libremente y con lo que el salario que cobraban era de ellos, no era de nadie. Eso representa un enorme progreso moral para las personas. E indudablemente al principio los salarios eran bajos porque había mucha gente que quería trabajar y poca gente que los quería contratar. Pero el salario con el tiempo empieza a subir. Ahora, ¿cómo se produce este fenómeno? Porque claro, el marxismo en la enorme cantidad de falacias que dijo, sostenía de que dentro del mercado libre el salario siempre tendía a la baja. ¿Por qué? Porque ellos sostenían de que el precio de las cosas se definía por los costos y no tiene nada que ver entonces los costos con los precios. Por todo el tiempo estamos viendo empresas que quiebran porque sus ventas no cubren sus costos. ¿Por qué? Porque en definitiva el precio lo define el consumidor y con eso se paga todo el resto, incluidos los salarios. Entonces no tiene nada que ver los costos con los salarios, con los precios, y por lo tanto los salarios varían en función de otra cosa que no es lo que decía el marxismo. Otra falacia que se decía, por ejemplo, era que el capitalismo, el mercado libre, iba a acabar con el trabajo. O sea, hace unos años los franceses sobre todo hablaban del fin del trabajo porque iban a venir las máquinas. Y sí, es posible que las máquinas reemplacen algunas actividades mecánicas, por ejemplo, que se opone bulones.
viene un robot que pone los bulones en vez de una persona que está todo el tiempo ahí como Chaplin en su película poniendo un bulón en cada agujero. Pero claro, hay alguien que, al renglón seguido de que aparece un robot, hay alguien que fabrica el robot, otro que lo programa, otro que lo diseña, y desaparece el bulonero, pero aparecen muchos más puestos de trabajo atrás de la fabricación de un robot. Entonces, en realidad lo que produjo todo esto es un incremento exponencial de los puestos de trabajo. ¿Y cómo ese aumento exponencial de la cantidad de trabajo hace que el salario aumente? Bueno, por el formidable proceso de lo que se llama productividad dentro del mercado libre. Imaginemos que alguien siembra con un buey y un arado. Puede hacerlo durante, qué sé yo, dos hectáreas por día. Ahora, esa misma persona compra un tractor, automáticamente le mete tecnología, le mete inversión, y en vez de 2 por día hará 100 hectáreas por semana o por menos, no, mucho más. La productividad se incrementa, los ingresos aumentan, la persona que compró el tractor puede tomar un empleado que a su vez va a ver mejores sus ingresos. Es decir, a mayor productividad se incrementan los salarios, porque hay mucho más para repartir con las personas que están ganando dinero en la prestación de servicios. Nota que la conclusión es muy simple. Con el mercado libre es el único sistema en el que los trabajadores son dueños de su trabajo. No se los quedan como el cerebro de la señora Hilda Molina, ni las pobres cubanos que le arrancan hasta los cepillos de dientes. Y obviamente mejoran sus niveles de vida, producto de que aumentan sus ingresos y hay una mayor disponibilidad de bienes por un incremento de la productividad. Es un sistema de tensión, obviamente, nunca se llega al óptimo, todo el mundo, todo el tiempo la gente quiere más, pero en la medida en que se mantenga dentro de este sistema, se puede mejorar. Se sale de este sistema sin mercado libre, bueno, los trabajadores, como ya lo vimos, se convierten en miserables porque se destruye todo y al finalmente en esclavos. Eso es bueno recordar cuando hay muchos cínicos que con la excusa de defender a los trabajadores atentan contra el mercado libre.